El 90% de la gente no sobrevive a un tsunami por estos 6 errores. La mayoría de las personas que mueren en un tsunami no lo hacen por mala suerte. Mueren por falta de información. Solemos pensar que un tsunami es como una ola gigante de surf, de esas que vemos en las películas de Hollywood. Pero la realidad es mucho más oscura, más lenta y mucho más peligrosa. Si alguna vez estás en la costa y sientes un sismo fuerte o ves que el mar se comporta de forma extraña, tienes solo unos minutos para decidir si vives o mueres. Error número 1. Creer que es solo una ola. El primer error te puede costar la vida. Creer que el tsunami es una ola. Cuando vas a la playa, las olas rompen y se retiran. Un tsunami no rompe. Imagina que el nivel del mar sube de repente 10 metros y no para de avanzar. No es una ola, es una pared de escombros en movimiento. El agua de un tsunami no es cristalina. Viene cargada de coches, árboles, trozos de casas y lodo. Un solo metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Ahora imagina miles de toneladas de agua que te golpea a 40 km por hora y si crees que exagero, solo hay que mirar hacia atrás. Para que entiendas que esto no es teoría, miremos la historia reciente. Los datos son tan impresionantes como aterradores. Océano Índico, 26 de diciembre de 2004. Un terremoto de magnitud 9.1 generó un tsunami que viajó por todo el océano. No hubo alerta temprana. ¿El resultado? Más de 227.000 víctimas en 14 países. Indonesia fue el más afectado. La gente se quedó mirando cómo el mar se retiraba, sin saber que una serie de olas de hasta 30 metros venía en camino. Japón, 11 de marzo de 2011, conocido como el Gran Terremoto del Este de Japón. A pesar de ser el país mejor preparado del mundo, el tsunami superó los muros de contención y alcanzó alturas de hasta 40 metros. Causó cerca de 19.000 muertes y el desastre nuclear de Fukushima. Aquí aprendimos que incluso un muro de hormigón puede ser insuficiente ante la fuerza descomunal de las olas del tsunami. En Europa, el terremoto de Mesina de 1908, también conocido como el terremoto de Mesina y Reggio, se produjo el 28 de diciembre de 1908, con intensidad de 7.1. Las ciudades se vieron casi completamente destruidas, y se perdieron entre 75.000 y 82.000 vidas humanas. Ya que a los pocos minutos del terremoto, se produjo un potente tsunami con olas de más de 10 metros de altura que acabó por destruir las ciudades y aumentó el número de víctimas. Y, no intentes nadar, no te servirá de nada. En un tsunami, no nadas, eres golpeado de forma brutal por los objetos que el agua arrastra. La clave aquí es entender que no estás luchando contra el agua, sino contra una inundación violenta que no retrocede en pocos segundos, sino que sigue avanzando hacia el interior a toda velocidad. Error número 2. Intentar grabarlo. Vivimos en la era de buscar ser virales en las redes sociales, y este error es cada vez más común, el quedarse a grabar. Mucha gente ve que el mar se retira, es un fenómeno llamado retroceso, y en lugar de correr, sacan el móvil. Piensan, aún está lejos, me da tiempo a grabar y luego me voy corriendo. La velocidad engañosa. En aguas profundas, un tsunami viaja a la velocidad de un avión comercial a unos 800 km/h. Al llegar a la costa, se frena, pero sigue yendo más rápido de lo que tú puedes correr, aunque seas un gran deportista. Existe un punto de no retorno. Si puedes ver la ola desde la orilla, ya es demasiado tarde para escapar a pie. El tiempo que tardaste o perdiste en enfocar y dar a grabar, es el tiempo que necesitabas para ganar altura y ponerte a salvo. Error número 3. Correr hacia la playa. Parece absurdo, ¿verdad? ¿Quién correría hacia el peligro? Pues sucede más de lo que crees por 2 razones: por curiosidad o por intentar salvar nuestras pertenencias. El efecto curiosidad ocurre cuando el mar se retira cientos de metros, deja peces saltando, barcos en la arena de la playa y arrecifes a la vista. Entonces es cuando la gente baja a la arena a ver este espectáculo tan curioso para la gran mayoría de personas. Error número 4. El coche es una trampa mortal en la mayoría de los casos. Muchos intentan bajar a la zona de playa para sacar su coche del parking o recoger a alguien. Gran error. Las carreteras costeras se colapsan en segundos. Si estás cerca del mar, tu mejor vehículo son tus piernas y el camino más corto es hacia arriba, nunca hacia la carretera principal.
Error número 5. Refugiarse en edificios bajos o de madera. Si no puedes alejarte de la costa, busca refugio inmediatamente. Pero elegir el lugar equivocado es el quinto error mortal que muchos cometen por el pánico a ser alcanzado por la ola. Refugiarte en una casa es una mala idea. Una casa normal de 1 o 2 plantas no está diseñada para resistir la presión lateral de un tsunami. El agua socava los cimientos y la casa simplemente colapsa contigo dentro. ¿Dónde puedo ir entonces? Debes buscar evacuación vertical. Edificios de hormigón armado, de al menos 4 o 5 pisos de altura. Sube al tejado o a la planta más alta posible. No te quedes en el segundo piso pensando que es suficiente. El agua puede subir mucho más de lo que te imaginas. Error número 6. No huir tras la primera ola. Este es quizás el error más trágico. El tsunami no es un evento único. Una sola ola es una sucesión de ondas u olas terriblemente destructivas. A menudo, la primera ola no es la más grande. Pueden pasar 10, 20 o hasta 45 minutos entre una y otra. La falsa calma. Muchas personas bajan de sus refugios tras la primera ola para ayudar a otros, o para ver los daños que causó esa primera ola. Es entonces cuando llega la segunda o tercera ola, que suelen ser mucho más destructivas porque el terreno ya está debilitado y lleno de escombros. La regla de oro. No abandones tu zona segura hasta que las autoridades emitan una alerta oficial del fin de peligro, lo cual puede tardar varias horas. Como acabamos de ver, un tsunami es un evento desgraciadamente imparable, pero tu destino no tiene por qué serlo. Si sientes un terremoto que te impide mantenerte en pie, o ves que el mar se retira, no pienses en bajar a la playa, no grabes, solo sube lo más alto que puedas. ¿Qué causó más víctimas en los tsunamis históricos? La falta de sistemas de alerta fue la principal causa de muertes, ya que en algunos países no existía ningún conocimiento científico sobre tsunamis. La gente se acercaba a la costa tras el terremoto para ver qué pasaba, justo antes de que llegaran las olas. Y en otros países, aunque ya había ciencia y estudios sobre tsunamis, no siempre hubo alertas rápidas ni claras, lo que retrasó las evacuaciones. Sin aviso, no hay tiempo para huir, y el tsunami llega en minutos. La gran lección es que la educación y la alerta temprana salvan más vidas que cualquier muro por muy alto que sea. Hoy sabemos algo fundamental. Si sientes un terremoto fuerte cerca del mar, no esperes una alarma, corre a zonas altas. La historia no solo sirve para recordar tragedias, sirve para aprender cómo evitar que se repitan. El conocimiento también salva vidas. Recuerda, la naturaleza no avisa, pero a veces da señales. Los tsunamis han ocurrido en todos los continentes, y algunos de los más mortíferos podrían repetirse. No bajes la guardia y no olvides lo aprendido. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.